Buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de este día miércoles 26 de julio del año 2023. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Vida Plena por el espíritu de Joana de Ángeles. Hoy nos toca la página 57, antes de iniciar el capítulo 8. Esfuérzate por ser gentil con todos, pues la gentileza, como afirma el adagio popular, genera gentileza. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 8. Paisaje mental. Se inscriben en todas las mentes pensamientos, palabras y actos. Los paisajes mentales de cada ser humano son el resultado de sus reflexiones, así como de sus intereses. Todo aquello que lo atrae impregna la mente, pasando a formar parte de su patrimonio, que será utilizado oportunamente cuando las circunstancias así lo impusieren. La víctima mental es, pues, la suma de las construcciones psíquicas que permanecen dando lugar a las realizaciones y actividades del ser en su proceso de evolución. En consecuencia, cada ser reside en el local psíquico donde deposita sus ideas. Ellas son el natural resultado de los hábitos mantenidos durante el asueto orgánico. Todo pensamiento que pasa por los registros mentales deja trazos de alto significado y por la sucesión de los hechos se transforma en cultivo para la producción oportuna, por el automatismo de los equipamientos electrónicos que constituyen los chips de registro de todo lo que ocurre. Por tanto, tal es la vida conforme a los ajustamientos mentales. Jesús afirmó con mucha belleza: donde estuviere vuestro tesoro, ahí también ahí está también vuestro corazón. Aquí vale decir: donde estuvieres tus ideas, estará tu realidad, el ser que eres. Su evangelio, en su propuesta de terapia preventiva a los males de la existencia física, ofrece la siembra operosa, gentil y productora de frutos nutrientes. En todos los momentos, sus páginas registran los sucesos edificantes, incluso cuando los primeros registros presentan algo de mal. Su directriz demostrará el resultado equivalente a sus contenidos. No es extraño, pues, el pesimismo, el pánico y la inseguridad cuando fueres enfrentado con las pruebas del movimiento de la existencia humana, planificada para la vivencia de la plenitud. En aquellos individuos de mente desacostumbrada a reflexiones positivas y a fijaciones primorosas, serán las primeras reacciones a las manifestaciones del día a día. Expulsa de la mente el hábito del mal juzgar, en particular cuando llaman la atención las malas cualidades. Hay razones que escapan al observador apresurado que beben cada persona específica o especial. Comprendamos que existe en todos los seres humanos la otra cara, esto es, el otro lado, tal vez sombrío como en un espejo. La realidad es que nadie se siente feliz por inspirar antipatía o desagrado. Y si por acaso demuestra que sí, está oculto un conflicto perverso que desarticula a su poseedor. Elige los mejores pensamientos incluso cuando la situación fuera extremadamente peligrosa y negativa. Se vive en un universo de leyes inalterables que funcionan
por automatismos inflexibles. Si piensas bien en un momento malo, vuelves el clima mental menos denso, por tanto, favorable a un resultado inesperado. Esfuérzate por ser gentil con todos, pues la gentileza, como afirma el adagio popular, generaliza gentileza. Pie de página, nota del traductor. Gentileza generar gentileza, en portugués, es una frase que quedó conocida por el trabajo del poeta José Datrino, que la dejó eternizada en inscripciones en el espacio urbano de Río de Janeiro. Conserva la idea de la victoria en circunstancias aciagas, porque incluso cuando el resultado no es positivo, lo aprendido es de alto coturno. El pantano, alto coturno significa importancia. El pantano ignora la podredumbre que exhala. La maleza no sabe los perjuicios que produce. La peste ignora las vidas que arrebata. De ese modo, drena las aguas paradas y dales movimiento, desbroza la hierba mala y retira la mata que abriga ofidios y arácnidos peligrosos y transforma el terreno en hermoso jardín. Precávete de la pestilencia y la salud triunfará en tu organismo. La vida es una invitación interminable a la acción edificante. Cuida tu jardín mental. Nota del traductor. Gentileza genera gentileza en portugués es una frase que quedó conocida por el trabajo del poeta José Datrino, que la dejó eternizada en inscripciones en el espacio urbano de Río de Janeiro. Las buenas conversaciones son los maravillosos instrumentos de la edificación del bien. Las palabras cargan las vibraciones del tono que las envuelve. No siempre es el sonido del verbo, sino la emisión de su contenido moral que tiene significado. ¿Cómo puedes vivir sin pensar? Habitúate a reflexionar en las bellezas de la vida, el desabrochar de una flor, el gotear del agua, el leve perfume de la brisa que besa el rosal, las cosas simples de la naturaleza. Las cuestiones complejas exigen mentes que sepan elaborar esquemas y despejar enigmas. Sé simple y acaricia todo lo que es delicado y desconsiderado. Sonríe ante un amanecer irisado de luz, del sol o la puesta en fuego del atardecer. Observa la vegetación en una grieta de piedra donde cayó un polen manifestando el poder de la vida. Detente y examina un grano de arena que refleja la luz, una noctiluca que brilla en la oscuridad y descubrirás la maravilla de la vida en mil manifestaciones sorprendentes que fascinan. Piensa en Dios, analizando su obra, deslumbrándote con un colibrí en el aire o una mariposa leve y fluctuante, bailando en la suave brisa o con una laboriosa abeja produciendo miel y fecundando la naturaleza sin saberlo. Considera que tu mente es un jardín portador de bellezas inimaginables. Selecciona lo que en él plantarás, pero con la certeza de que recogerás conforme la simiente que le entregaste a sus cuidados. Jesús fue perentorio, afirmando que a cada uno según sus obras. Normalmente el momento de la desencarnación libera la memoria que evoca toda la existencia, especialmente aquello que más se fijó en la mente a través de la repetición. Esas fijaciones son los pensamientos corrientes, constantes, viciosos. De ese modo, vive de manera que al desencarnar tu memoria te bendiga con el jardín de pensamientos elevados a fin de poder seguir feliz desde ese momento. Este es del capítulo 8, Paisaje Mental. ¿Algún comentario, Pepicho? Hay una parte que habla del pesimismo y el pánico. No sé si te acuerdas. Sí. Entonces, tendría sentido si lo vemos para el tiempo actual en el que estamos viviendo, y de hecho desde hace miles de años. Y es cierto que el amor es muy poderoso, eso nadie lo puede negar, es una verdad eterna, pero no estamos en la era del amor, estamos en la era del miedo. Los seres en este mundo nos movemos por el miedo, no por el amor. Es más fácil que lo que gane sea el instinto de conservación, y exagerado llegar al egoísmo, Sí. pensando solo en uno mismo, que pensar en el sacrificio de uno mismo por otro. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que es cierto que estamos en la era del miedo? Salir a la calle, por ejemplo.
Así. Dicen, el que nada debe, nada teme. Considero yo que ese es un gran error. Por un lado, deudas del pasado. Bueno, no tienen, pues yo sí tengo deudas de otras vidas. Pero ahorita en el presente no hay deudas. Pero en la calle pueden asaltar, pueden robar, tanta cosa que pueden hacer. Entonces, considero yo que es la era del miedo, no del amor. Y que eso de que el que nada debe, nada teme es un error enorme. Solamente. Gracias, Bello. Vamos a continuar con la lectura. Dice: avanza paso a paso y descubrirás horizontes de infinita belleza que están esperando por ti después de que atraviese la planicie baja de los testimonios que promueve tu evolución. Joana de Ángeles y Waldo Pereira Franco. Capítulo 9. Aflicciones. Las aflicciones tienen su causa en el proceso de crecimiento espiritual del ser, pudiendo tener origen en las existencias pasadas así como en la actual. La aflicción es el resultado de la insatisfacción personal ante los sucesos del día a día que no corresponden a los deseos cultivados por el individuo que se siente frustrado u ofendido por lo desagradable no esperado. Cada persona siempre espera lo mejor para sí, confiando en los propios valores y eligiéndose merecedora de las mejores conquistas en su comportamiento considerado por ella misma como excelente. Cualquier hecho que no corresponda a ese cliché causa disgusto, inevitable aflicción que se le instala generando malestar. La aflicción normalmente es la hija preferida del orgullo, que se siente herido como si fuese acreedor de un régimen de excepción en la jornada en que se encuentra. El egoísmo, hermano gemelo del orgullo o soberbia, es un virus terrible que consume al espíritu y genera varios males que lo lleva a sucumbir en los compromisos asumidos, no permitiéndose el autoexamen, el de conciencia para analizar el proceso existencial, su finalidad y las razones por las cuales determinados acontecimientos le suceden. Se sorprende con lo desagradable, lo insatisfactorio, lo perturbador. Viviendo en un mundo transitorio de sucesos establecidos por las divinas leyes, se impone inalcanzable por el sufrimiento, aunque en su contorno encuentre todas las expresiones posibles de malestar y de padecimientos. No preparado para esos fenómenos, se revela y empeora su cuadro aflictivo al descubrir la propia fragilidad. La presunción, incluso inconsciente, de que es merecedor solamente de alegrías y bendiciones, cuando es sorprendida por los impositivos de la evolución, agoniza y agrava más la situación. Hay indiscutiblemente una necesidad urgente de revisión constante de los postulados de la vida, a fin de prepararse para cualquier imposición que delante aparezca. Todos estamos edificando el mundo que se convierte en mejor o peor como consecuencia de la contribución general de todos los que lo habitan. Y el sufrimiento forma parte del proceso, por lo que no siempre todo sucede como cada uno proyecta, desea o espera. Siempre ocurren hechos no esperados o que, incluso aguardados, son indispensables para la armonía del conjunto. La no aceptación del sufrimiento de cualquier especie fragiliza al ser humano, le hace víctima de sí mismo y lo deja vulnerable al inconformismo, a la pobreza del interior ante la apariencia exterior. En consecuencia, se suele decir que tal acontece porque la carne es débil, como si fuese la base de la vida. Sabemos que el ser en sí mismo es el poseedor de los fenómenos morales que transmite al cuerpo en constante modificación hasta consumirse por la fatalidad de la muerte biológica. Equipado en la actualidad de inestimables instrumentos ofrecidos por la ciencia y el conocimiento de las cosas, ya no se justifican determinados comportamientos morales y sociales que se hacen generadores de aflicciones. Toda vez que alguien no respeta la ley de orden, comete un acto atentatorio a la armonía del conjunto. La ley de la sociedad, aunque algunas aún sean bárbaras e injustas, han trabajado a los seres humanos para la solidaridad, el compromiso del respeto a las minorías étnicas, económicas, sexuales, de todo cuanto es diferente de lo tradicionalmente aceptado. No obstante, permanecen las conductas odiosas, separatistas, agresivas e inconformistas de las personas que son y forman focos de intolerancia o incluso de persecución a los otros. Claro, resulta que están sembrando aflicciones para sí mismas, renaciendo en el futuro en esas situaciones que deploran. La ley de causa y efecto que rige en el universo empuja al infractor para la recuperación en la postura que le causaba indignación y repulsa en aquello que combatía con ardor.
Los renacimientos expiatorios en situaciones aparentemente degradantes son las manos de la divina justicia plasmando la recuperación de los delitos. Las pequeñas manifestaciones que surgen en la afectividad, en la posición social y económica, en la organización somática resultan de abusos del poder en oportunidades pretéritas para el reequilibrio del orden que fue perturbado. Los aparentes azares e incomprensiones que retiran la alegría son frutos de la necesidad de educación de los dolores morales para la adquisición de la humildad necesaria a la armonía interior, a la ausencia de culpa íntima en los duramenes del inconsciente, siempre generadora de angustia. Cada individuo, pues, labra el suelo que adquirió en la construcción del progreso ético-moral, por intermedio de las actitudes en el periodo que le fue destinado para esa adquisición. Sin embargo, ante la imposibilidad de voltearse para modificar los errores cometidos, dispone del presente para construir el futuro de paz mediante las respiraciones indispensables y nuevas construcciones propiciatorias de bienestar. Fue esta la lección magistral de Jesús. Naciendo en un rudo establo, siendo el Señor de las estrellas, convivió con los miserables y despreciados a pesar de su condición de excelente Hijo de Dios. Experimentó la crucifixión cuando podía desaparecer de las manos de sus enemigos sin ninguna reclamación o rebeldía, y volvió a esta sociedad ingrata y perversa para ofrecerle nuevas oportunidades de libertarse de las aflicciones. Confía en Dios y déjate alcanzar por las aflicciones, no valorizándolas demasiadamente. Avanza paso a paso y descubrirás horizontes de infinita belleza que están esperando por ti después de que atravieses la planicie baja de los testimonios que promueven tu evolución. Esta por fin tiene el objetivo de pulirte para que el ofuscado diamante sublime que eres pulido alcance el brillo que le es inherente pero que se encuentra empañado. Exulta siempre que venzas cualquier aflicción que hayas transformado en experiencia libertadora. Esto es de aflicciones. ¿Un comentario? Hay una parte que habla del egoísmo y el orgullo, de que es un hermano gemelo, el egoísmo del orgullo. Y yo no he tenido muchos ejemplos a lo largo de mi vida, en mi familia no he tenido muchos ejemplos de humildad. Han sido más los ejemplos de orgullo y de hecho actualmente lo sigo viendo. Pero eso no es justificación ni excusa para que yo diga, bueno, como abundan los ejemplos de orgullo y humildad, no, entonces no puedo yo, no tengo yo algo para guiarme. No, eso no tiene que servirme a mí de excusa o justificación. Dios me ha dado la inteligencia, yo puedo ir instruyéndome, puedo ir discerniendo y puedo ir viendo también en qué estoy cayendo en el orgullo. Y también que me dé la luz, porque cuando me empiezo a enceguecer, el orgullo ya me está haciendo pedazos. Pero el hecho de que yo tenga entendimiento y luz, tampoco significa que voy a ser completamente humilde. Quiere decir que Dios me está dando la oportunidad de tener conciencia de mis actos, pero eso me tiene que ayudar a sacarme más el jugo. Y no decir, bueno, si es que yo soy mejor que fulano, soy mejor que sutano, ahí estoy mal. Ahí es donde empieza a caer la venda en los ojos, solamente. Qué suerte. Continuando con la lectura, dice en la página 69, toda cumbre de la montaña, donde se contempla la amplitud, es alcanzada con sacrificios pesados y sobre espinas hirientes. Mas, al ser alcanzada la belleza del paisaje, el silencio de la soledad y la altura facilitan que comulgues con Dios. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 10. Dedícate y sigue adelante. La espina que hiere tiene el papel de protector del área en la que se encuentra. A menudo, sin embargo, es maldecida sin que cambie de objetivo por alguien que en ella se hirió. Así también sucede en las existencias humanas. Bellas rosas esterilizan perfume y armonía próximos a la protuberancia puntiaguda en los tallos que la sustentan. Siempre habrá obstáculos ante las conquistas evolutivas, dificultando el acceso de aquellos que no son auténticos ni leales en las relaciones humanas. No faltarán, por tanto, asperezas y desafíos en el sendero que recorres, si fueres fiel a tu objetivo.
De igual forma, existen aquellos individuos que, no pudiendo competir contigo en el área del bien, envidian tu éxito y por eso están en la posición de espinas perversas para probar tu lealtad al ideal que abrazas. Te acusan por esta o aquella postura o acción que les son familiares y te lanzan piedras para herirte en el intento de disminuirte el valor o hacer que desistas del trabajo, dándoles argumentos que confirmen su maldad. Todo esfuerzo en la edificación del bien y plantación de la verdad en las demás vidas despierta reacciones equivalentes a la cualidad y al resultado del empeño aplicado. Los ociosos, pobres de valores éticos y ricos de presunción, siempre se encuentran en la torre de vigía para divisar las pajas en los ojos del prójimo, a pesar de llevar vigas en los propios. Diciendo verdades que podrían ayudar, el deseo real es bloquear la acción del beneficio. Culminando de forma consciente, dejan, por la antipatía que mantienen, desahogar el odio de la propia inferioridad moral que los caracteriza. Detestan los servidores del Evangelio específicamente porque son incapaces de vivenciarlo y desprecian a través del ridículo a aquellos que lo consiguen. Prefieren la hostilidad que los complace al esfuerzo íntimo de volverse mejores espiritualmente. Son semejantes a embarcaciones sin rumbo en aguas tumultuosas. Mientras transitas por vías seguras y nobles, te enfrentarás a contratiempos en forma de espinas crueles en seguidas tentativas infructíferas de impedir el avance, la devoción, la conquista del espacio para el bien general. Muchas veces surgen en la condición de amigos para recoger material que transformarán en horno ardiente de acusaciones y animosidades. Desconocidos que nunca hicieron nada en favor de la sociedad crearán embarazos y harán denuncias serias, soberbios y con actitud de profesores por el despecho de tu fidelidad que envidian. No son capaces de esforzarse en favor de los otros, sino solamente trabajan en aquello que los proyecta y los vuelve conocidos. No te preocupes con ellos, solamente tienen tiempo para la autodefensa y el contraataque. Todos desocupados iguales a ellos. En una antigua fábula, Andrócles, un esclavo que huyó de un excónsul romano, se escondió en una cueva donde se encontraba un león herido en la pata por una terrible espina. El fugitivo la retiró y le cuidó al animal. Más tarde, al ser lanzado a la arena romana para morir, uno de los leones que allí estaba lo reconoció y le salvó la vida. Frecuentemente se repiten hechos semejantes. Sin embargo, la gratitud y la solidaridad aún no rigen entre muchos individuos. Por ahora y algún tiempo más será así. La lucha áspera será trabada en la intimidad de los grupos que deberían auxiliarse a fin de propiciar a la humanidad seguras directrices de conducta especialmente fijadas en la solidaridad entre todos, en clima de trabajo, de iluminación interior y de construcción de paz, elemento básico para la felicidad. Aún predominan en la criatura humana la naturaleza animal en detrimento de la espiritual y el desbordar de las pasiones. Las pasiones primitivas están muy exacerbadas en la actualidad, así como los placeres de la lujuria y otros que se encuentran destacados, presentándose como forma de conquistar la plenitud emocional. Prosigue inalterado en el cumplimiento de tu deber, negando combustible para los altercados inútiles. Mantén, por ejemplo, silencioso y el trabajo fecundo la demostración de tu valor. Sigue tranquilo, pues la victoria solamente consagra al trabajador tras los embates vencidos. El notable Pierre-Paul Broca, anatomista y antropólogo francés, descubrió el centro de la palabra en la tercera circunvolución frontal izquierda del cerebro y experimentó muchas luchas sin que fuese demostrada irreal esa notable conquista. El químico francés Louis Pasteur, a veces ridiculizado por ser el perseguidor de los bichitos voladores, descubrió muchas bacterias responsables por la descomposición de la materia y generadoras de enfermedades, incluso el virus de la rabia, salvando a multitudes no comprendido en un inicio. Ignaz Semmelweis, el admirable médico húngaro, descubrió la asepsia y al recomendar que los médicos se lavasen las manos, fue expulsado a Bruselas donde desencarnó por infección. Osvaldo Cruz fue perseguido en Río de Janeiro, cuando consiguió organizar los matamosquitos para salvar a la población de la malaria que se propagaba
En la ciudad, Eunice Weaver fue detestada por los enfermos del mal de Hansen al crear el preventivo para evitar que los descendientes de los enfermos se contaminasen. Marie Curie se quemó las manos con la radiación de la pechblenda diluida y era desconsiderada por ser mujer. Siempre habrá motivo para combatir el bien en todas las áreas del conocimiento. Allan Kardec fue calumniado y perseguido por amigos y frecuentadores de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, siendo el escogido para traer a la tierra el consolador que Jesús prometió. Francisco Cándido Javier fue ultrajado por el propio sobrino y por inevitables adversarios mientras iluminaba al mundo con las luces de su misionera mediunidad. Y Jesús fue crucificado y hasta hoy es combatido por ciegos adversarios del amor y de la verdad. Permanece tú, fiel a los compromisos a los que estimas. Cuando loado y aplaudido, preocúpate, intenta descubrir dónde está fallando y retorna a Jesús. Pero si fueras incomprendido y sufrieras sin ningún masoquismo, alégrate, porque permaneces fiel. Los caminos de Asís, así como el Via Crucis en sus características, son las únicas que conducen a la plenitud. Toda cumbre de la montaña donde se contempla la amplitud es alcanzada con sacrificios pesados y sobre espinas hirientes, mas al ser alcanzada la belleza del paisaje, el silencio, la soledad y la altura facilitan que comulgues con Dios. No te detengas nunca bajo ninguna justificativa que se presente. Sube la montaña confiante de que alcanzarás su cima. ¿Un comentario? Hay una parte en la que antes del capítulo creo que habla Joana de Angelis sobre la cumbre de la montaña. Me acuerdo que hay una frase que decía que había dos formas de llegar a la cumbre: volar como ave o arrastrarse como serpiente. Eso me hacía pensar en el hecho de que es difícil llegar a la cumbre, pero qué satisfacción se tiene de poderlo hacer. Sí. En el sentido de poder salir exitoso de todas las dificultades que se nos van presentando aquí en este plano terrenal. También había otra parte que mencionaba las relaciones humanas. Sí, es una situación que se podría decir que está bastante ligada a la ley de sociedad. Las relaciones humanas pueden ser problemáticas o pueden ser ideales. Estamos en este plano de expiación y de prueba porque tenemos que limar asperezas. Si estamos aislados, no estamos limando nada, no estamos ganando nada, no estamos teniendo un desarrollo como el filósofo, entre comillas, que se va a una montaña a vivir solo. No está teniendo la posibilidad de estar con diferentes caracteres y tener que estar batallando en el sentido de estar evolucionando y conviviendo con todo tipo de seres. Hay otra parte también que habla de que tiene que ser un esfuerzo íntimo, o sea, un esfuerzo personal, un esfuerzo propio el que uno va haciendo, y eso genera una satisfacción también porque hay señalamientos, acusaciones, falsos testimonios. De repente uno dice, pucha, ¿y aquí por qué me odian? ¿Por qué tengo enemigos del aire? Bueno, allá ellos y allá quien se puso a estar diciendo lo que no era cierto. Van a tener las consecuencias porque les gusta estar así. Yo no tengo por qué estarme haciendo pedazos por culpa de otras personas, de otros seres. Yo lo que tengo que ver es cómo ir viendo el camino, viendo el buen camino, ir evolucionando. Y claro que eso se dice fácil, pero no es una cosa de que se hace con un tronar de los dedos. También se estaba hablando de las acusaciones y la animosidad. Efectivamente, hay quienes, por ejemplo, pueden
acusar de un montón de cosas que no son ciertas y muchas que también sí van a ser ciertas. Bueno, las que son ciertas entonces hay que tomarlas como algo bueno que tiene que servir para decir, bueno, estoy mal en esto, tengo que ver cómo lo supero, cómo me lo quito. Y otro montón de acusaciones que son un montón de mentiras. Bueno, que me sirva de referencia para ver lo que no estoy haciendo y en lo que no debo caer. Que prácticamente se le podría sacar un lado aprovechable o positivo a las acusaciones que pueden estar haciendo en contra de uno. Ahora, la animosidad, eso no tiene justificación y se empieza pues, a perjudicar más quien lo hace, solamente. Muchas gracias, Pepe. Continuando con la lectura, en la página 77 dice: la tierra es la bendita escuela de perfeccionamiento espiritual de los espíritus que en ella habitan, utilizándose de sus recursos para alcanzar el reino de los cielos. Joana de Ángelis, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 11. Confianza. Nunca dude de la victoria del amor de nuestro Padre Celestial que vela y sustenta el universo. Siempre llega a recursos inesperados en los momentos difíciles de las pruebas humanas, incluso cuando no son solicitados. Lo importante es siempre confiar en la divina providencia que jamás se equivoca o olvida el amor a toda la creación. Si pensaste, la larva dudaría de la posibilidad de dejar un capullo rastrero y lento para convertirse en hermosa y leve mariposa fluctuando en el aire. Si dependiese del raciocinio y creencia, miles de millones de vidas microscópicas no creerían que su identificación y unión con otras formarían mecanismos de altísima complejidad, tales como los conglomerados celulares y demás expresiones de vida. Si imaginase la semilla, a veces insignificante con certeza, dudaría de la fatalidad vegetal de la que es portadora. En una variedad infinita de colores y de formas que deslumbran la imaginación humana, la flor delicada no podría concebir que sería destruida para que el fruto la sustituyese y trajese el mismo destino sublime. En el orden universal todo posee finalidad específica y vinculación con la divinidad. En ese incontestable intercambio de energías, el amor, que a todos y a todos armoniza, produce lo que se encuentra programado por la causa primera, cuyos efectos nunca cesan de dar formas y expresiones diferentes. Los mecanismos de las transformaciones en favor del equilibrio en el cosmos son incontables e inimaginables, desde las fantásticas convulsiones sísmicas a los delicados perfumes que fluctúan en el aire. Cuando se acompaña en la naturaleza la cadena alimentaria que sustenta la vida, se es tomado por sentimientos complejos y alarmantes, al verificar que la vida de uno es responsable de la de otros y que en ese determinismo se establece la armonía del propio existir. Al principio, se es tomado por extrañeza ante la agresividad y a la manera de destrucción de unos en beneficio de otros, que a su vez son también devorados en la próxima oportunidad. Posteriormente se es tomado por la compasión y por fin, dominado por la comprensión de que no existe, por lo menos por ahora, otra manera de mantenerse la vida vegetal, animal y humana, ya que todo es transitorio e inmutable, menos la vida en sí misma, la energía que es celebrada como tal. Adaptándose a los impositivos de los hechos, el ser humano debe someterse a los acontecimientos realizadores del fatalismo de la evolución, de lo imperfecto a lo armónico, de lo simple a lo compuesto, de lo ignorante a lo conocedor. Son los pasos del proceso de la vida que atiende a la conquista del estadio superior y en ese proseguir se liberta de los impositivos de la ley de destrucción que rige en los niveles inferiores. Amoldándose a los fenómenos del proceso transformador, el espíritu desata las potencias de las que se constituye para plenitud. Todo tipo de atrito produce beneficio estando bajo las manos del destino modelador de todos los sucesos. Por eso, incluso el sufrimiento no constituye desgracia como ordinariamente se piensa, sino depuración, trabajo de buriladura, debido a las actitudes recalcadas y rebeldes que no se permiten el fenómeno natural y son constreñidamente llevadas a la adaptación de la finalidad existencial. Por esa razón el conocimiento desempeña un papel preponderante
en el curso de la vida, ya que ese proceso se establece al formar parte de la programación existencial. La tierra es la bendita escuela de perfeccionamiento espiritual de los espíritus que en ella habitan, utilizándose de sus recursos para alcanzar el reino de los cielos. Iniciado ese viaje de progreso en cada momento, nuevas experiencias señalan el aprendizaje y lo embellecen. Es natural que el gran viaje afronte obstáculos que constituyen desafíos para ser vencidos y tipifican el avance. Toda planicie recibe los beneficios del altiplano, donde nacen arroyos, ríos, esplende la naturaleza y la visión se extiende al infinito. En las laderas hay el tumulto, la mezcla de intereses desembocan las cataratas y corren ligeras por el suelo, normalmente conduciendo residuos y lodo que serán drenados a fin de alcanzar el mar gigantesco en el que se pierden todos los conflictos en el mezclar de los líquidos con las expresiones diferentes que albergan. La esperanza de proseguir de forma gentil e inquebrantable es la fatalidad universal, pero en el ser humano debe constituirse de confianza y coraje para proseguir en cualquier situación, aureolando el aprendiz con la alegría y la tranquilidad que contribuyen para el enfrentamiento de las nuevas contrariedades. Toda ascensión es difícil, especialmente porque es necesario conquistar áreas desconocidas y ser sorprendido por la visión diferente, fruir la bendición de lo nuevo, de lo ignorado. De ese modo, la enfermedad, la desencarnación, ese fenómeno de evaluación de resultados, también se encuentran incursas como responsables por la verificación de los valores adquiridos. Concéntrate así pues en las lecciones de lo cotidiano para poder más fácilmente vivenciar la alegría y salir del periodo de sufrimiento y quejas en el cual te encuentras. Razona cada suceso y no te permitas la postura de víctima, que solamente obnubila la razón para adquirir el júbilo de aprendiz que avanza en la conquista de la libertad. Observa una cebolla y verás que su interior es grotesco, cediendo a las sucesivas e idénticas capas que se suavizan a medida que se alcanza su savia, el centro donde la vida se encuentra en germen. A partir de esa fase irás penetrando en continuas capas invisibles que van más allá de la forma. De igual manera, sal de lo tosco y grosero para lo delicado y vital que es la esencia en sí mismo del ser. Sigue en confianza y no te detengas. Nada te desanime porque estás en tránsito. Posteriormente sentirás la dulce melodía de la paz integral cantar en todo lo que vibrará encantamiento y bendiciones. Nunca dudes, por tanto, del apoyo de Dios y de sus ministros en la sinfonía de amor que es la vida. Vive, pues, en perfecta identificación con los programas existenciales y la confianza, abarcando tu pensamiento, te llevará a la plenitud del existir. Este es el final de este capítulo, que es Confianza, capítulo 11. Hay una parte, no me acuerdo si es Joana de Ángelis, que dice que la tierra es la escuela de perfeccionamiento espiritual, ¿no? Esto es como un resumen de lo que se está estudiando, porque aquí en la tierra, en la mayoría de los casos, se viene a tener dificultades, porque no estamos... Considero yo que no estoy haciendo mal en decir esto, pero no estamos en el orden de los espíritus buenos, que ya no tenemos ningún inconveniente, ningún atraso tanto intelectual como moral. Considero que no hago mal en decir que la mayoría todavía no hemos llegado a eso. Entonces, por lo tanto, tienen que haber dificultades, tienen que haber pruebas, aunque estemos, siguiendo el camino correcto, van a haber pruebas. Si no hay pruebas, no se puede avanzar de grado. Son como los exámenes que tiene que uno estar pasando, a los que uno se va a estar sometiendo. Y había otra parte que decía que en el orden universal todo tiene finalidad específica. Efectivamente. Ahí nos podemos dar cuenta de que
de que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, y otra parte que dice que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Todo tiene su finalidad, todo está relacionado. Y considero que es más fácil entender esto, tal vez ya cuando se pasaron el montón de pruebas que hay que pasar. Porque ahorita estamos viendo, estoy comentando yo que hay dificultades, hay ciertas situaciones que hay que pasar, pero ya en el momento que uno las está pasando, ahí la cosa cambia. Ahí ya no es lo mismo. Ahí puede florecer el orgullo, el odio, la ira, el resentimiento, el rencor. Entonces, pero por otro lado es bonito cuando se logran pasar con éxito las dificultades, ¿no? Me estaba acordando de una parte de la película Nuestro Hogar, donde reciben con júbilo al misionero que ha logrado regresar de la tarea que tenía encomendada, ya sea en nuestro plano físico o al bajo astral. Regresa y lo reciben con felicidad porque logró cumplir con la misión, la tarea que tenía asignada. Solamente. Muchas gracias, Felipe. Continuando con la lectura, en la página 85 dice: el acto de amar resulta del espíritu de confianza en Dios y por consiguiente en las demás criaturas bajo cualquier aspecto que se presente. Joana de Ángeles y Vitibaldo Pereira Franco. Capítulo 12. Sé agradecido. Tradicionalmente se concibió que la gratitud es el acto retributivo por algún beneficio del que se fue objeto. Ciertamente esta es una forma de expresar el reconocimiento al bien ofrecido. Se trata de un acto de delicadeza trabajado por la educación social. No siempre, sin embargo, el hecho de retribuir traduce el sentimiento de gratitud, que es mucho más profundo en la condición de sentimiento. Cada vez que alguien retribuye un beneficio, promueve la acción edificante y altera el paisaje emocional propio, al mismo tiempo que se permite sentir la convivencia comunitaria. De alguna forma se altera la postura ególatra para demostrar el sentido cooperativista de la vida. Todo lo que existe es resultado de permutas y continuas transformaciones en la condición de complejos mecanismos de cooperación, lo que equivale a decir de retribución. Retribuir es valorar la dádiva recibida, el donante, la circunstancia y demostrar que forma parte del grupo en que se mueve, de alguna manera vitalizándolo, dándole significado. En el comportamiento moral, sin embargo, como consecuencia del instinto de conservación de la vida, el ser humano preserva los intereses que le incumben y desarrolla a veces con una falsa postura de merecimiento, haciendo creer que es poseedor de recibir favores, aunque su ego insaciable siempre espera más sin ningún deber de oferta. Se ahila cuando puede, cumple los deberes que le interesan, observa las problemáticas de los otros y se atribuye valores morales que realmente aún no desarrolló hasta alcanzar la madurez. La gratitud le resulta un sentimiento nuevo, aún no consolidado en la condición de respeto por la vida. Materialmente es fácil expresar gratitud exterior, que sin embargo no posee las condiciones que la legitimen, entre las cuales la de naturaleza afectiva, de real deseo de construir el bienestar donde se encuentre. Por esa razón, el sentimiento de gratitud puede expresarse en una mirada específica, en una palabra bien colocada, en una sonrisa expresiva. No será por el volumen o valor de lo que se ofrezca a cambio, sino por la emoción de sentir el amor de aquel que la ofrece. Cuando Jesús cargaba la cruz y cayó más de una vez con su peso, un centurión agarró a un hombre y fustigándole, lo puso a ayudar al condenado. Al sentir disminuida la carga, el maestro miró para atrás y vio el constreñido que lo auxiliaba. Su mirada de ternura y de gratitud fue tan profunda que el hombre de Cirenaica jamás lo olvidó, amándolo y cambiando completamente el rumbo de su existencia. Narran las notas escriturales de su vida como la de su familia. A partir de aquel momento se modificaron para mejorar y nunca más fueron las mismas, y él, el cirineo, se convirtió en el símbolo de todo aquel que auxilia a su prójimo en los momentos supremos con el propio sacrificio.
La onda emocional de ternura del maestro lo envolvió en aquel instante rápido y lo hizo renacer, ser otro hombre. La gratitud es la voz del corazón hablando sin palabras en los archivos del sentimiento. Mucha falta hace el espíritu de gratitud en la tierra que se tornó árida y sin las flores de la alegría entre las criaturas humanas. Nunca hubo tanta cultura intelectual así como recursos psicoterapéuticos para el ser existente con problemas creados por él mismo. La falta de hábito de ser gentil, de amar, aprisionándolo en un egoísmo enfermizo, la distimia permanece, produce disturbios hormonales en el área de la afectividad y atormentan el propio paciente, que tiene dificultad de amar, de confiar, de entregarse. El acto de amar resulta del espíritu de confianza en Dios y por consiguiente en las demás criaturas bajo cualquier aspecto que se presente. Cuando se experimenta la sal del amor en la existencia física, ella adquiere sentido y significado, una razón de ser y vivir. Las personas asimilan patrones de conducta exterior mientras que se consumen en llamaradas de deseos y de angustias, frutos de las ambiciones insatisfechas. La flor en el aguasal es la gratitud del vegetal al humus, despreciable que nutre sus raíces. El brillo del diamante es el reconocimiento de la piedra bruta al buril que la trabaja con vigor. El metal moldeado agradece al horno que le concedió belleza y utilidad. La leve mariposa que fluctúa en el aire expresa su liberación de la larva rastreadora y lenta en el suelo. Todo se modifica y se perfecciona, incluso cuando parece en degradación, que es el periodo de cambio para otra fase. Así pensando, sé grato al dolor que te reduce a la realidad frágil de la que te constituyes. Coopera con el progreso espiritual de la humanidad, concediendo a tu agresor la fase primaria por la cual transita en el momento y agradece por ya haber ultrapasado y ser ahora la víctima, no el desencadenador del sufrimiento ajeno. ¿Cuántos leprosos eran aquellos en el grupo que Jesús curó? ¿Por qué solamente uno regresó para agradecerle la vida y la rapidez de la conquista de la salud? ¿Y los otros? ¿Para dónde siguieron? Ciertamente la vida esperó por ellos, los ingratos, un poco más adelante. Consciente que tus sentimientos no se olvidan de quien hoy te obstina, pero ayer, en otra oportunidad, te amparó. Todo es transitorio, es cierto, pero la gratitud te hace deudor del ángel bueno que oportunamente estuvo a tu lado. Nunca lo olvides. A tu vez, haz todo el bien sin pensar en la retribución, pues esta es la satisfacción experimentada por el acto que realizaste. La alegría de quien enciende una luz es la bendición de la claridad. Y con relación a los ingratos, compadécete de ellos, porque las necesidades que a todos visitan los alcanzarán también en el momento apropiado. La resurrección de Jesús es el más bello testimonio de amor y de su gratitud a lo que le asesinaron el cuerpo, pues si no hubiese ocurrido la muerte, no habría la gloriosa resurrección. Así finaliza este capítulo, que es el capítulo 12, sé agradecido. Ahí, digamos, cuando aparece y donde dice ser agradecido, también se habla de la gratitud, que se puede manifestar con una sonrisa, con una palabra de aliento, con una mirada de empatía. Es una manera son varias, maneras de expresar la gratitud. Y eso, como mencionaba lo que se estaba leyendo, puede desarmar al más duro, al más frío. Le puede desarmar una sonrisa, una palabra amiga, una mirada de compasión le puede desarmar, y eso le puede ayudar a encauzar su camino, a reflexionar sobre que no tiene que estar en la dureza o la frialdad. Eso puede ayudar. Y viene la contraposición, que en vez de una sonrisa, un desprecio, en vez de una palabra consoladora, una palabra hiriente,
y en vez de una mirada de compasión, una mirada de desaprobación, una mirada que lastima como que fueran cuchillos. Eso genera odio, resentimiento, rencor. Es tan delicado que con unas cosas aparentemente pequeñas se puede hacer tanto mal, o se puede provocar que empiece a germinar la semilla del mal en el prójimo. Ahorita yo me estaba acordando de que un conocido director de escuela y de asociación de escuelas en una oportunidad me dijo: ¿y usted por qué no es tan noble como sus otros 2 hermanos? A mí me hizo sentir mal lo que me dijo, porque eso no es cierto. Cada quien tiene su individualidad, pero lamentablemente en ese momento no le respondí como debía. Pero cuando lo vuelva a ver, con argumento, con base en la doctrina, le voy a responder y voy a ayudarle a salir de ese error en el que está el pobre. Solamente. Muchas gracias. Vamos a finalizar entonces la reunión de esta noche. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea.